Bienvenidos al podcast 720, esta es la sección de ciencia. Mi nombre es Elena Arguedas y bueno, voy a intentar un poco traer a gente de distintos ámbitos científicos. Mi especialidad es física, pero voy a intentar tocar un poco todos los temas que podamos y así que puedan interesarnos. En este caso tenemos una invitada que ha estudiado farmacia y nutrición en la Complutense y pues nada, nos ponemos ya con ello, dentro intro. Bienvenida Cris, ¿qué tal? Bueno, su nombre es Cristina Arguedas, en este caso es mi hermana. Y bueno, has estudiado farmacia y nutrición, doble grado en la Complutense. Cuéntanos un poco, ¿hay algún comentario que quieras hacer respecto a la carrera? Un poco cómo es un doble grado, por si hay alguien que esté interesado. Yo entré en el doble grado en farmacia y nutrición en la Complutense. La verdad es que si a alguien le interesa, está muy bien porque es una clase muy chiquitita, no llega a 25 alumnos, entonces estás como en el colegio. Y es un doble grado, entonces tiene mucha carga de créditos. Perdóname, son 6 años, ¿no? Son 6 años de estudio. Y tiene mucha carga de créditos. De hecho, actualmente es la carrera con más créditos de España. Tiene 417 créditos, pero es sacable, es muy sacable. Vale, bien, entonces la recomiendas, ¿no? Sí. Ninguna queja en especial. Muy bien, vale, pues vamos a empezar un poco con farmacia, ¿no? Como tenemos dos farmacia. Bueno, tú tienes experiencia, ¿no? Has tenido que estar en una farmacia, trabajando, dispensando medicamentos, ¿no? O sea, mi experiencia han sido las prácticas curriculares de la carrera. He hecho en quinto de carrera, hice las prácticas de farmacia y en sexto hice las prácticas de nutrición. Y en las prácticas de farmacia, lo bueno que tiene, por ejemplo, la Complutense es que estás 3 meses en oficina de farmacia y 3 meses en hospital. Entonces tocas un poco todos los ámbitos. Si quieres hacer FIR, pues conoces un poco lo del FIR. Y luego en las prácticas de nutrición estuve en digestivo en el clínico, en colaboración con una asociación que se llama FACE, y pues en el laboratorio de la universidad de nutrición. Fenomenal. Entonces, tú has estado en una farmacia dispensando medicamentos y has visto un poco cómo va ese mundo, ¿no? Sí. ¿Podrías decirnos un poco cuál es el medicamento que más se consume en España que hayas visto un poco ahí en la farmacia? Sí, que va... pues actualmente en España el medicamento que más se consume son sobre todo analgésicos y... analgésicos principalmente, y después estaban anticoagulantes. Bueno, principalmente el primero es el Nolotil, seguido del Adiro. El Adiro es un antiagregante, es la aspirina normal, pero reducida de dosis. Vale. Muy bien. Y respecto un poco a estos medicamentos, por ejemplo, el ibuprofeno y el paracetamol serían también... Sí, estarían en esta primera sección de... Sí. Vale. Típicas diferencias entre ibuprofeno y paracetamol que siempre tenemos las dudas, ¿no? Esto mucha gente no lo sabe, pero no son intercambiables completamente. El paracetamol y el ibuprofeno son dos medicamentos completamente distintos. De hecho, no pertenecen ni siquiera al mismo grupo. El ibuprofeno es una INE, que es un analgésico no esteroideo, y el paracetamol no lo es. Entonces, el ibuprofeno tiene 3 principales funciones, que son analgésico, es decir, quita el dolor, antipirético, es decir, quita la fiebre, y para el dolor, para la fiebre, y para analgésico, antipirético y antiinflamatorio, disminuye la inflamación. Y sin embargo, el paracetamol tiene las 2 primeras, pero no tiene la tercera del ibuprofeno, es decir, no es antiinflamatorio. Entonces, para la inflamación, el paracetamol no se debería utilizar. Vale, vale. Entonces, ¿en qué casos te tomarías un ibuprofeno y en qué casos un paracetamol? Bueno, es que eso luego depende también mucho de la persona y de la circunstancia que haya sucedido. Pero, por ejemplo, si tienes cualquier clase de inflamación, te has roto cualquier cosa o tal, te puede quitar el paracetamol, te quita el dolor, pero no la inflamación. Vale, vale. Y un poco como nos los tomamos tan en el día a día, ¿qué efectos secundarios o qué contraindicaciones tienen que realmente no sabemos porque son los que más tenemos a mano y nunca te paras a leer el prospecto? Un poco contra esto también los farmacéuticos luchamos mucho porque
a la farmacia viene mucha gente y es que le da igual el rollo que le cuentes, que es que siempre van a coger lo que han vivido, lo que han tomado de toda la vida. Entonces, una persona, por ejemplo, esto no lo sabe mucha gente, pero una persona que ya ha tenido algunos problemas o alteraciones cardíacas, no está indicado el uso de ibuprofeno, por ejemplo, de los AINES. Entonces, como toda la vida está tomando su ibuprofeno, le pasa un evento cardíaco que se dice y después pues no es lo más recomendable. Pero aún así siguen yendo porque pues muchas veces ni se avisa ni nada. Entonces, pues por ejemplo, efectos adversos que tiene esta medicación tan común, bueno, efectos adversos, más que efectos adversos de cómo tomarlos, pues por ejemplo, el ibuprofeno siempre hay que tomarlo con el estómago lleno porque es gastrolesivo. Yo creo que mucha gente no lo hacemos. No, te incluyes. Me incluyo. Y luego el paracetamol, por favor, es un medicamento que no se puede mezclar con alcohol. O sea, eso es muy importante. No porque disminuya ese efecto, sino porque puede producir úlcera o algo de ese estilo. No, es que se metabolizan por el mismo sitio, se eliminan por el mismo sitio y es que, o sea, es bastante lesivo y puede provocar, en casos muy extremos, la muerte. Oh, Dios mío. De hecho, en algunos países de Reino Unido se llegan a suicidar con mezcla de paracetamol con alcohol. Madre mía. Bueno, muy bien, muy bien. Es un poco estas cosas que no sabemos así. Vale. Y bueno, ¿algún avance farmacéutico así reciente que digas esto hay que contarlo? Bueno, la industria farmacéutica avanza a unos ritmos de gigantes, se investiga muchísimo. Ojalá se investigase todavía más, pero pues bueno, últimamente pues temas oncológicos se va por ahí mucho. No sé, yo, o sea, me gusta mucho leer las noticias que van saliendo. Cada día como que se descubren nuevas posibles opciones terapéuticas de muchas nuevas moléculas, pero luego hasta que eso pasa a ser un medicamento desarrollado y comercializado, hay muchos años detrás de investigación y muy pocas moléculas, o sea, de muy pocas moléculas se llega realmente al final a un medicamento definitivo. Pero, pues, por ejemplo, ahora en nuevas líneas de investigación en oncología, pues, bueno, desde hace ya mucho tiempo se sabe que el cáncer, las células cancerosas, pues requieren mucha más glucosa que el resto de células. Entonces, pues se está investigando a lo mejor en la membrana de esas células, pues que hay unas proteínas que son las que captan esa glucosa, pues por ahí pueden ir nuevas vías para que sea como más, mucho más dirigido las terapias oncogénicas, tal. Para que sean terapias de precisión, ¿no? Claro, por así de precisión, decirlo, es lo que para se intenta ir siempre. a evitar un poco que se consuma esa glucosa y no proliferen más, porque un poco para explicar al público, una célula cancerosa es una célula que se divide, claro, que no tiene control y se divide, se multiplica. Lo que le pasa a las células cancerígenas es que como que se reproducen mucho más rápido que una célula normal y pierden sus funciones, porque aún si se reproduciesen pero fuesen funcionales, pues aún, pero es que pierden su funcionalidad. Entonces, y luego aparte de lo que pueden metastasear, irse a otros lugares, reproducirse en otros nuevos lugares. Entonces, el objetivo de todas las terapias oncogénicas es que focalizarse en esas células cancerígenas y pues, intentar evitar el daño a las células que todavía mantienen sus funciones, a las células normales. Vale. Entonces, por así decirlo, se podría también intentar a lo mejor reducir la glucosa para que esas células no se reprodujeran o están todavía en vías... las líneas de investigación van pues por eso, porque el consumo de glucosa, obviamente esas células al reproducirse tan rápido necesitan mucha más energía, entonces esa energía ¿de dónde se obtiene? De la glucosa. No es realmente nada rentable a nivel celular esa necesidad de glucosa. Pero tampoco se ha descubierto ni se sabe muy bien si el azúcar que se consume por consumido normal, es decir, nutricionalmente, afecta. Es decir, si una persona que tiene cáncer disminuye su consumo de azúcar, va a mejorar o su... Está en investigación, entonces no me atrevo a mojarme. Vale, muy bien, porque también tenemos pensado traer a una chica que estudia física biomédica y un poco estas terapias oncológicas a nivel farmacéutico, pues hablaremos también de radioterapia y protonterapia, entonces está interesante ver las dos líneas, ¿no? Muy bien, un poco qué alimentos pueden interferir con típicos medicamentos como... por ejemplo, los antibióticos o anticoagulantes. Claro,
A ver, la alimentación es muy importante cuando se está medicando. Bueno, en general la alimentación es muy importante siempre, pero hay ciertos medicamentos que interaccionan con los alimentos y no se sabe mucho, pero hay muchos que son muy banales, la interacción, pero es que hay otros en los que es muy importante, porque te pueden modificar completamente la eficacia del medicamento. Entonces, por ejemplo, esto... debería saberlo todo el mundo que tome la píldora anticonceptiva, que en principio y por precaución, cuando se está con antibióticos, normalmente disminuye la eficacia de la píldora anticonceptiva. Entonces, si estás en un periodo de un tratamiento de 14 días con algún antibiótico, lo suyo es que se utilice también algún método físico de protección, por si acaso disminuye la eficacia de estos de la píldora. Luego, por ejemplo, con los anticoagulantes y antiagregantes, la vitamina K, que es que se metaboliza a través de la vitamina K, todos estos, o sea, es un cofactor del metabolismo, es muy importante. O sea, hay que disminuir ese consumo de vitamina K, porque es que si no se disminuye el consumo o sea, se disminuye la eficacia. La eficacia, ¿no? Entonces, muy importante a toda la gente que se toma la píldora, si está, por ejemplo, tomando antibióticos, amoxicilina por una infección, que usen otra barrera. Sí, es más por precaución. No hay una ciencia súper segura, pero sí, como a veces disminuye la flora por la que... O sea, la flora no. Desde hace mucho tiempo que no se dice flora intestinal, sino se dice microbiota. No, sí soy yo. Pues como se disminuye, a veces disminuye la absorción, también la reabsorción de la píldora, perdón. Vale, entonces puede pasar que porque se disminuye un poco la microbiota, ¿no? Sí. No se absorba bien. Luego, por ejemplo, hay un alimento... Es que esto, o sea, parecerá una tontería, pero el pomelo interacciona con muchísimos medicamentos, ¿vale? Nadie suele tomar en su día a día pomelo, pero es que te lo ponen en absolutamente casi todos los prospectos porque se metaboliza a través del CYP3A4, que es como el metabolismo que tienen todos los, casi todos los, bueno, muchos medicamentos. Entonces, bueno, que si estáis con algún medicamento y vais a tomar pomelo por algún motivo, que lo miréis, ¿no? Que miréis el prospecto, porque de verdad que interaccionan un montón. Sí, es que el pomelo interacciona muchísimo. Pues algo que probablemente mucha gente no sabía. Sí. Muy bien, un poco vamos a pasar ya a qué productos naturales o suplementos se venden en farmacias pero tienen poca evidencia científica. Vamos a abrir un melón aquí. Sé por dónde quieres ir. Bueno, vamos o sea, en las farmacias tienes toda la parte de parafarmacia y bueno, es como la parte como de cara al público. O sea, en la farmacia existen los medicamentos con receta, que eso tú no lo puedes ver. Tú no puedes ver físicamente ningún medicamento con receta en una farmacia. No puede ser visible. Mostrarlo, no puede ser visible. Todos esos que se muestran son, por ejemplo, el típico ibuprofeno que te pueden dar sin receta, pero el que está con receta no lo puedes ver, en teoría. Entonces, bueno, pues en la parte de medicamentos, o sea, de productos tal, pues ahí tienes muchísimas vitaminas, muchísimos suplementos, todo eso, pero vamos, eso sí que tiene su eficacia. Luego, pues estaría el tema de la homeopatía. Vamos a abrir ese menor. ¿Qué pasa con la homeopatía? Yo sé que tú has estudiado farmacia, no sé, por ejemplo, ¿hay una asignatura de homeopatía en la carrera? No. De hecho, ningún profesor se mojó con el tema de homeopatía. Vale. Bueno, nadie se moja. Pero en tu farmacia... Una profesora que nos daba alimentación y cultura. Y dijo que sí, que era... Sí, pero ella no era farmacéutica. Vale. Y en tu farmacia sí se vendían productos homeopáticos. Cuéntanos un poco... ¿Cómo funciona un medicamento homeopático? Porque mucha gente no lo sabrá. Pues la homeopatía es como el concepto de la dilución de un principio activo. El principio activo es como la moleculita que funciona, lo que te hace curarte dentro del medicamento. Entonces, lo que hacen es diluir este principio activo muchas veces en varias diluciones. De hecho, en lo que es la caja del medicamento te pone las diluciones que se ha hecho. Entonces depende pues a veces es, si te ponen 30 es que se ha diluido 30 veces en una dilución 1:100. Si te ponen 40, pues 40 veces. Entonces, como que esto se inventó hace ya mucho tiempo y como que era el concepto de lo similar cura lo similar, o lo que te hace daño te cura, más o menos. Entonces, se introduce como principio activo
Inicialmente no es una cantidad baja, es pues algo que te puede hacer daño. Por ejemplo, a mí me ponía el ejemplo de el veneno de una avispa. Cuando te va a picar una avispa, entonces tú coges ese veneno de la avispa y lo empiezas a diluir. Pero lo diluyes tanto, y luego de la dilución final, es decir, que está o hay una molécula o no hay nada, eso lo coges, lo conviertes en pastilla y es lo que luego se va a lo que te vas a tomar, en formato pastilla. ¿Qué sucede con eso? Que claro, o hay una molécula o ahí dentro a lo mejor no hay nada. Entonces, la homeopatía en mi farmacia se dispensaba, pero yo creo que la gente tiene que estar muy bien informada antes de... Yo no prohibiría nada, o sea, tal, pero tiene que estar muy bien informada de lo que se está tomando. O sea, pero yo puedo tratarme una enfermedad seria con homeopatía. No, en principio la homeopatía sirve como para prevenir, es decir, como que te pone alerta el sistema inmunitario, tu cuerpo, el organismo en general. Vale. Entonces, como que lo que hace es... imagínate, tú que te empiezas a encontrar mal y crees que vas a tener gripe. Estás en esos días en los que lo estás como incubando. Pues entonces, la gente que lo utiliza va a la farmacia, se coge su medicamento homeopático para la gripe y, pues en principio, o hace que no sea tan fuerte el proceso gripal o, en teoría, no pasas por el proceso gripal. Pero vamos, es todo muy teórico. Es decir, tú de principio activo no estás teniendo nada. O sea, se basa un poco en que lo similar cura lo similar, es decir, si yo me inyecto un poco de veneno, me diluyo el veneno de abeja y luego me lo tomo, cuando la abeja me pique, mi sistema inmune va a estar ya de alguna forma alertada, claro, que no sabemos ni si esa molécula ha pasado por mi cuerpo, ¿no? Claro. No estamos ni seguros, efectivamente, ¿no? Vale, y entonces el formato de estas... O sea, lo que le pasa a estos es que, por ejemplo, los medicamentos homeopáticos sí que los puedes tener a la vista. Entonces eso ya te da como muchas pistas de esto no necesitan receta. Eso también da muchas pistas. Un médico, cuando traigamos allá algún médico, pero ¿un médico puede recetar un medicamento homeopático? O sea, por poder puede, perfectamente, pero no tiene mucho sentido. Si no necesita ni receta, te lo puede aconsejar a lo mejor. Claro, no, a ver, te puede recetar perfectamente un medicamento homeopático, pero no tiene sentido realmente. No, en general. No gastes una receta en eso. Vale, y entonces estamos hablando un poco del formato, ¿no? Que tú lo puedes tener ahí y que luego, por ejemplo, es muy curioso porque en lo que es la caja, en los blisters, no vienen blisters, en las cajas no te aparece para qué es la indicación. O sea, tú puedes poner en un antigripal, puedes poner perfectamente para combatir los síntomas de la gripe. Pues en un medicamento homeopático tú no puedes poner, porque no tiene una indicación como tal. Entonces no puedes poner realmente ningún... Entonces, ¿qué te pone? Te pone Sí, o sea, muchas veces los nombres, o sea, en mi farmacia lo que había era como una lista de para qué servía cada uno. En plan, este te trata esto. Y esta lista la teníamos nosotros detrás en el mostrador. Entonces, si por lo que fuese alguien te venía por uno, porque tú en la caja no ves nada, es que no te pone para qué es cada cosa. Un principio activo y raro, lo buscabas para qué funcionaba cada uno más o menos. Vale, muy bien. Vamos. No venía mucha gente. O sea, en los 4 meses que estuve en la farmacia, creo que una que estaba muy in de la homeopatía. Claro, es que luego... Pero no, en general todavía no está muy instaurado, ¿no? No. Muy bien, pasamos un poco a la fitoterapia. Cuéntanos qué es un poco... Claro, la fitoterapia no tiene nada que ver con la homeopatía. La fitoterapia es el uso de productos naturales para conseguir medicamentos. Es decir, hay muchas medicinas que se sacan de plantas naturales. Pues por ejemplo, la morfina se extrajo de la amapola, del opio de la amapola, tal, y eso es una planta, eso es fitoterapia. Pero sin embargo, por ejemplo, cuando ya has modificado esa molécula en el laboratorio, es decir, químicamente, ¿no? Químicamente, la heroína, por ejemplo, ya no es fitoterapia porque ha pasado por laboratorio. Entonces, aunque tenga morfina, o sea, muchas veces eso pasa muchísimo. Para el proceso de conseguir nuevas moléculas, a lo mejor se ve que hay una molécula en la naturaleza, pues a lo mejor se ha extraído de la corteza de algún árbol o de la hoja de lo que sea. Incluso de muchos animales se sacan, se sacan muchos medicamentos de moléculas que tienen ciertos animales. Entonces, se coge una molécula inicial que es la que existe en la naturaleza y en el laboratorio se van modificando pues, esa molécula con pequeñas modificaciones a ver si es más activa, menos activa. Pues por ejemplo la heroína es mucho más activa que la morfina.
Claro, y luego ya el fentanilo, pero ahí ya muchísimo más. entraríamos en que eso ya no es fitoterapia. Fitoterapia claro, solo claro. puede ser productos naturales. Productos totalmente naturales sin haber pasado por el laboratorio Sin haber modificados. pasado por Vale, Claro. y, o sea, claro, un efecto de eso podría ser la morfina, y esto sí tiene evidencia científica, ¿no? O sea, Hombre, esto claro, no claro. O es sea, muchísimos como la homeopatía. medicamentos que existen hoy en día, claro, esto no es homeopatía, no tiene nada que ver. Vale, y por ejemplo, ¿se puede hacer un medicamento totalmente natural para Sí. curar una enfermedad grave como 100%. el cáncer? Bueno, como el cáncer, depende, es que luego depende. O sea, por ejemplo, hay algunos medicamentos como el de la malaria, Ujú. o sea, algunos tratamientos que se saca de la corteza de un árbol, o la colchicina se saca que es para el tratamiento de la gota, se saca de un bicho o del mar. O sea, Y entonces, pero normalmente hay que tratarlos un poco para aumentar su eficacia, ¿no? no, depende, es que o sea, es que depende muchísimo. Por ejemplo, hay muchísimas plantas medicinales que, o sea, obviamente no son medicamentos, pero están están en el vademecum, es decir, están en la lista de medicamentos. Por ejemplo, la valeriana, pasiflora, todo eso se sabe que son compuestos que contienen, que tienen una serie de acciones que en tu organismo pues te disminuyen la ansiedad, hacen algunas son digestivas, tal, no sé qué, todo eso es fitoterapia. Tiene eficacia científica. Claro. Muy bien, pues yo creo que por ahora la parte de farmacia bastante completada. Vamos a pasar un poco a nutrición, ¿no? A la experiencia en digestivo y un poco, bueno, vamos a empezar con qué alimentos vemos que agravan problemas como reflujo o la gastritis, los gases. Bueno, yo cuando estaba en digestivo, estaba en pediatría en el digestivo. Creo que un 80% de la gente que venía era por problemas de este tipo. O sea, estaba como muy instaurado en la sociedad el reflujo, gases, vómitos, cólicos, eso muchísimo. Entonces, creo que mucha parte se podría tratar con dieta, porque es que hoy en día se va, o sea, el ritmo que llevamos de vida, de las dietas, tal, bastante mal. Entonces siempre dábamos unos consejos nutricionales, que era, por ejemplo, que evitasen las bebidas carbonatadas, o sea, intentasen beber siempre que pudiesen con agua, fuera Coca-Colas, fuera tal. Azúcares sencillos tampoco van bien. Todos los alimentos especialmente grasos, evitar frituras, intentar cocinar todo plancha, tal. Y luego, por ejemplo, pues a la hora de dormir, que hay mucho reflujo nocturno, intentar dormir un poco elevado, que no esté a la misma altura el cuello, o sea, todo recto, tal. Luego, si era un reflujo que impedía, por ejemplo, a nivel diario, llevar ropa holgada, que no apretase, tal. Vale, muy bien. ¿Y así algún alimento concreto o es un poco cada uno le puede sentar de alguna forma? Claro, es que eso es un poco idiosincrásico, pero realmente eso, hay alimentos los que están llenos de azúcar y grasas, esos son los más a imitar. Muy bien, y vamos a pasar un poco cuál es el papel de los probióticos y prebióticos. Vamos a hablar un poco, ¿realmente hacen efecto? ¿Deberíamos tomar sí, claro, siempre algún...? Aquí hay que diferenciar probióticos de prebióticos. El prebiótico es como... bueno, es más fácil primero empezar por el probiótico. El probiótico es directamente introducir las propias bacterias en nuestro organismo. Y el prebiótico son como las sustancias que alimentan esas bacterias. Entonces, para empezar... Vamos a ver un momento. Las bacterias de nuestra flora intestinal mal llamada... sí, microbiota. Microbiota, ¿no? Vale, muy bien. Sí. Son las bacterias que ayudan a digerir, entiendo, los alimentos, ¿no? Sí, vale. Participan en muchos procesos, o sea, incluso ayudan en el sistema inmune, tiene una última parte de absorción, de absorción. Bueno, es que, o sea, están ahí porque son súper necesarias. Vale, entonces volvamos. Los probióticos estábamos, ¿no? Probióticos son las propias bacterias. Vale, te introduce, o sea, te tomas las bacterias directamente, claro. y técnicamente eso aumenta la... Claro, o sea, ahí hay que tener cuidado de tomarse un probiótico que sea suficientemente potente, porque aunque o sea, tú te tienes que tomar millones de bacterias para que se puedan adherirse al intestino y que formen una buena
colonia. Entonces, habría que ver los probióticos qué unidades tienen de cuántos millones de bacterias vienen en esos tal, porque hay muchas veces que te ponen probióticos en los que dices, es que esto va a pasar y se va a ir. Vale. Tal y como entra, sale, porque no van a ser capaces de formar una colonia. O sea, ni se van a arraigar ahí, ¿no? En el intestino. Claro, la gracia es que entren y se formen su colonia y ya puedan adherirse a las paredes y formar todo. Y este era el probiótico, ¿no? Y entonces, ¿y el prebiótico? Pues son sustancias de las que se alimentan esas bacterias. Entonces, lo que estás haciendo es, tú tienes tu microbiota sana, pero le quieres dar un impulso, o sea, ahí tiene que estar la microbiota intacta. Entonces, lo que estás haciendo es darle sustancias que se alimenten esas bacterias. Y que puedan crecer más, ¿no? Claro. Vale, ¿y para qué sirven estos probióticos y prebióticos? ¿Para que nos siente mejor la comida cuando la tomamos? Eso te lo suelen siempre recetar también con el antibiótico, porque a veces no sienta mal. O sea, es que el antibiótico lo que hace es que mata bacterias. Entonces, en su paso va a matar las que tiene que matar, pero luego muy probablemente en tu intestino va a matar tus bacterias buenas, vamos a llamarlas. Entonces, ¿qué pasa cuando matas tus bacterias buenas? Que es muy probable que luego, pues después del antibiótico, tengas diarreas, tengas tal, porque hay muchas veces que no se absorben bien esos, pues el final de los nutrientes y tal. Entonces, siempre es recomendable el antibiótico que vaya el antibiótico oral, que vaya con un probiótico. Vale. Entonces es para ayudar a que esa flora... Es todas las que están matando el antibiótico, te las estoy reponiendo con el probiótico. Vale, muy bien. Pues, ¿qué opinamos un poco de la dieta FODMAP? Y para tratar problemas como estos, hinchazón o gases. Y primero de todo, cuéntanos un poco qué es esta dieta, en qué consiste y si funciona, ¿no? ¿Cómo va? Bueno, es una dieta que se recomienda sobre todo para gente con síndrome de intestino irritable. También se recomienda a veces, para el sobrecrecimiento bacteriano, el SIBO. Es básicamente cuando se digieren ciertas sustancias, sobre todo los carbohidratos, se dividen en monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, oligosacáridos y luego los polialcoholes. Los polioles. Entonces, estos primeros, los monosacáridos, disacáridos y tal, cuando no se digieren bien, pues a veces generan un poco de daño en el intestino. Entonces, lo que hace esta dieta es que limitas ciertos alimentos, que es una lista muy larga de alimentos que tienen para llevar esta dieta, y pues lo que evitas es como toda esa irritación que te genera no absorber estos monosacáridos, disacáridos, se llaman FODMAPs porque son todo eso. Entonces, pues por ejemplo, los polialcoholes estos están mucho en la cebolla, en el ajo. La gente con síndrome de intestino irritable debería evitar estos. Se recomienda también evitar la lactosa, que la lactosa es un universo entero en sí, ¿no? Intentar siempre tomar cereal integral, cereales de grano entero, todo esto. Vale, entonces, por ejemplo, unos ejemplos que sean los monosacáridos, disacáridos, pues podría ser la fructosa, ¿no? Que puede estar en la cebolla, el ajo... Claro, no, la fructosa está principalmente más en las frutas, más que en hortalizas, verduras y tal. Pero la fructosa es, por ejemplo, un monosacárido. Luego la lactosa, que la hemos hablado un montón, es un disacárido. Entonces ahí tienes todo el juego de todos estos... ¿Podrías explicarnos qué es un disacárido, monosacárido? O sea, qué es en concepto... Sí. Es muy fácil, ¿vale? O sea, tú inicialmente lo más probable es que se ingiera depende del alimento que estés tomando, pero un monosacárido es una estructura de 6 carbonos, ¿vale?, con ramificaciones de alcoholes. Esto es como... Esto ya entraría dentro de química, ¿no? No, esto entra de biología de tercero la ESO. Entonces, inicialmente tienes ese, y esos se pueden unir hasta de una cadena muy, muy grande. Por ejemplo, el almidón es una cadena muy, muy grande de monosacáridos. Entonces, tú lo tienes inicialmente como 1, que es un monosacárido, como 2 unidos a través de una unión, eso sería un disacárido. Cuando va de 2 a 10 se llama oligosacárido, porque que no le van a poner nombre a todos, ¿no? En plan, un oligosacárido. Y ya a partir de 10 es una cadena larga, entonces ya se considera un polisacárido. ¿Y esta estructura de 6 carbonos es glucosa? Sí, la estructura sencilla... es la estructura de glucosa. Bueno, ¿no? Es que no tiene por qué ser glucosa. Por ejemplo, el disacárido de la lactosa contiene glucosa y galactosa. Vale, o fructosa, una simple
es fructosa, que son 5 carbonos. Vale, era un poco para que la gente hiciera un poquito un esquema de lo que puede ser, ¿no? Bueno, se podrá poner foto. Sí. Muy bien. ¿Cómo de seguro es tomarse antiácidos como el omeprazol así de continuo? Bueno, lo primero que hay que diferenciar es que la gente, bueno, tú lo has llamado muy bien antiácido, pero la gente lo llama protector estomacal. El omeprazol no es un protector estomacal. El omeprazol y sus derivados, pantoprazol y todo esto, son antiácidos. Entonces lo que hacen es que en tu estómago tú tienes una cantidad de ácido necesario para digerir todos los alimentos y cortarlos y hacer todo. Entonces, cuando a veces tienes reflujo, pues ese ácido sube para arriba, para las paredes del esófago, eso es muy dañino, el esófago su pared no está preparada para tener ese nivel de ácido, entonces ahí puede haber problemas y tal. Se toma el omeprazol, que lo que hace es que, es un inhibidor de la bomba de protones, lo que hace es que disminuye los protones, ácido, quita el ácido, básicamente disminuye la cantidad de ácido del estómago. ¿Qué pasa? De normal no debería ser una cosa como tomarte como si fuese un caramelo, porque el estómago está preparado siempre para tener ácido y debería mantener sus niveles de ácido constantemente. Si tú le quitas el ácido por un periodo muy largo, puede haber problemas a largo plazo. O sea, si tú tienes problemas de verdad de reflujo, claro, pues si lo tienes hay que indicado por un médico. Si un día te da un poco de reflujo, pues no tienes por qué tomarte. Claro, luego también hay mucha gente que se toma un omeprazol antes de salir a beber por la noche, porque dicen que quita no que quita la resaca, sino que te duele luego menos tal. Eso está completamente contraindicado. Vale. O sea, no. Y no funciona. No. O sea, por así decirlo, no es efectivo eso, ¿no? Y hablando de eso también, antes me has comentado un poco que los ibuprofenos no son preventivos, ¿no? Cuéntanos un poco qué querías decirme con esto. Bueno, claro. Hay gente, o sea, si yo me tomo un ibuprofeno antes de salir de fiesta para evitarme la resaca al día siguiente... El dolor no se puede prevenir. Vale. Se debe tratar una vez que existe el dolor. Pero tú no te puedes tomar un ibuprofeno asumiendo que luego por la tarde te va a doler la cabeza, te tomas el ibuprofeno. No, eso no funciona así. Funciona, ¿no? O sea, no funciona si así. yo tengo un día muy intenso y pienso que me va a doler, da te igual va a hacer que me efecto, pero tiene que hacerse efecto, o sea, cuando ha aparecido el dolor. No puede ser preventivo. Y lo de tomarme un ibuprofeno para la resaca de mañana no funciona. No tiene ningún sentido, ¿no? Ya cuando la tenga, pues me lo tomo, ¿no? Claro, bueno, realmente para prevenir la resaca lo mejor es beber agua. Lo mejor. Eso comentan. Eso comentan. Lo que pasa, pues sí, ¿no? Por la deshidratación, ¿no? Que el problema es que... Bueno, realmente porque el alcohol, cuando se metaboliza, se convierte en formaldehído, y es una sustancia muy tóxica y que genera mucho dolor y tal. Mucho entonces, malestar, ¿no? cuando hay agua de por medio, es mucho más fácil eliminar esa sustancia. O que ese proceso sea mucho más corto. Cuando hay deshidratación, el formaldehído se queda mucho más tiempo. Yo te voy a decir una cosa, yo bebo mucha agua de resaca y, o sea, tiene que ser mientras estás bebiendo. Tiene que ser copa, agua. Vale, porque copa, yo ya cuando estoy de resaca no me ayuda a beber agua, sigo estando igual de mal, es que ¿sabes? ahí ya se ha metabolizado todo el alcohol, ¿no? Y ya está la sustancia que no... Ya, entonces tiene que ser mientras. Claro, porque si no, ya después... Vale, claro. Bueno, vamos a seguir con un poquito de, por ejemplo, ¿qué alimentos podrías recomendar tú para esta microbiota de forma natural, sin tener que tomarnos un probiótico o tal? A ver, la microbiota tiene que estar siempre en su población sana, es decir, tampoco hay que sobreestimularla porque entonces aparecen problemas como el SIBO, ni tenerla pues eso, alimentándonos fatal, entonces va a haber problemas. Voy a hacer aquí un pequeño inciso. El SIBO, que ahora está en muchos sitios, se escucha mucho hablar de esta enfermedad o problema. Cuéntanos un poco qué es. Muy por encima, ¿no? Bueno, realmente es un crecimiento sobrebacteriano, es decir, tenemos más población de la que deberíamos y entonces pues genera también problemas. O sea, pero y eso es malo, porque... vale, todo tiene que estar en equilibrio, ¿no? Porque si yo me tomo probióticos de normal es malo que yo aumente mi flora porque sí, ¿no? O sea... No, a ver, es que lo que pasa es que lo más normal es que no se aumente en exceso, o sea, eso puede ser... El SIBO al final es una enfermedad que se genera por muchas causas individuales, es decir, a lo mejor tú te tomas un montón de probióticos todos los días y no te va a
de crecer, porque al final tu propio organismo lo regula. No tiene por qué, ¿sabes? Pero tampoco tiene ningún sentido, además que son bastante caros, estar aquí tomándote probióticos de farmacia para nada. Vale, entonces ¿y qué pasa si tienes esa sobrepoblación? Nada, que gases, hinchamiento... Sí, o sea, malestar general, principalmente digestivo. Vale. También que necesita una dieta estricta específica. ¿Restringiendo qué cosas? Pues los FODMAPs también. Los FODMAPs, vale. O sea, sería todo esto, oligosacáridos y todas estas cosas, ¿no? Bueno, todo tipo de sacáridos. Bueno, por ejemplo, ahí el alcohol no va nada bien, bueno, típico. Ya, el alcohol es malo. El alcohol es malo en todas sus formas. Bueno, vale, muy bien. Vamos a pasar entre una cosa un poco interesante que yo creo que la gente no sabe mucho, ¿no? Una diferencia entre intolerancia a la lactosa y alergia a la lactosa o al huevo o a las proteínas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una intolerancia y una alergia? Bueno, pues la principal diferencia es que en la alergia se estimula el sistema inmunitario y en la intolerancia no. La intolerancia es a nivel local, es decir, en una intolerancia a ti te sienta mal la lactosa, pues lo que pasa es que en el intestino, pues en tu sistema digestivo no se va a digerir bien y va a haber problemas a nivel local, pero en una alergia se estimula todo el sistema inmunitario, entonces para empezar va a ser un proceso mucho más general y luego, pues por ejemplo, hay riesgo, por ejemplo, de anafilaxia, que es... el shock anafiláctico, ¿no? Vale. Efectivamente. Entonces, ¿en la intolerancia suele ser más a nivel digestivo o puede ser a nivel de otras cosas? No, o sea, digestivo, principalmente. Vale, es digestivo. A ver, no, hay intolerancias en las que a veces pues, puede dolerte un poco la cabeza o tal, pero principalmente va a ser vómitos, diarreas, estreñimientos, hinchazón, principalmente. Y vamos, ahora muchos de mis amigos no pueden tolerar la lactosa, así como recientemente. Cuéntanos un poco por qué puede ser esto, ¿no? ¿Qué pasa un poco con la lactosa? A ver, lo que sucede es que si tú tienes una intolerancia a la lactosa desde pequeño, no toleras la lactosa, puede ser, tú tienes una intolerancia. Si lo que han hecho es quitarse la lactosa de su dieta, eso es otro universo. Porque sí, normalmente dejamos de tomar el colacao, empiezas a tomar el café y ahora, pues, algún amigo mío me comenta que de repente si se toma un vaso de leche le sienta fatal. Eso es muy curioso, porque lo que sucede es que en nuestro intestino tenemos una bacteria, o sea, una enzima que se llama lactasa. La lactasa rompe la lactosa. La lactosa era un disacárido, que está compuesto por glucosa y galactosa. Y ese disacárido en sí no lo podemos digerir, es decir, no puede entrar a nuestro organismo. ¿Vale? Entonces, la lactosa lo corta y ya una vez que lo corta, las dos partes pueden entrar por separado. Entonces, lo que pasa con la lactasa es que si tú no la estimulas dándole lactosa, desaparece con el tiempo, deja de producirse, ¿no? Porque ¿para qué voy a producir lactasa si su única función es cortar la lactosa? Porque entonces, generalmente, o sea, somos un poco el único mamífero que toma leche después de... Sí. El único mamífero no, creo que el único ser vivo que toma leche después de ser amamantado. Después de ser amamantado, ¿no? Sí, entonces, es tú de antinatural, pequeño en realidad. Produces la lactosa y luego si dejas de tomarla... La lactasa. Eso, perdona. Sí. La lactosa. Y entonces, si dejas de tomarla, dejas de producirla. Porque dejas de producirla. Tu organismo realmente no está preparado para seguir tomando leche. Efectivamente. ¿No? Bueno, entonces lo que pasa es que dejas de producir lactasa y cuando vuelves a introducir lactosa en tu dieta, no existe lactasa que lo corte y ya es una intolerancia. Y ya es una intolerancia. Claro, ¿no? Ya es que esa lactosa va a pasar tal cual ha entrado, va a salir, y básicamente. Entonces, eso todo lo de que no se corte y que no se digiere bien, ¿no? Si no se corta con esa enzima. Vale, muy bien. Y entonces la alergia ya sí que produce una reacción a nivel del sistema inmunitario, ¿no? Estábamos diciendo eso. Cuéntanos un poco qué pasa en esa circunstancia. Bueno, las alergias son un universo porque tampoco se sabe muy bien qué las desencadena o qué puede hacer que yo pueda tomar pescado y tú no, por ejemplo. Yo soy alérgica al pescado. Eso no se sabe muy bien qué proceso lleva hasta ahí, se está investigando mucho, hay parte en los genes, hay parte de qué, pero tu organismo decide que eso no es amigo de tu persona y que te está haciendo daño. Entonces se activa todo el sistema inmunitario. Y vas contra ti mismo, ¿no? O sea, de repente tu sistema inmune... No es realmente contra ti mismo, porque no estás atacándote a ti, estás atacando a algo externo que ha entrado en ti. Pero sí. Pero al final acabas un poco haciéndote daño, ¿no? Te pica todo, te hinchas, ¿no? Todo este tipo de cosas que al final es una reacción del sistema inmune atacando algo que técnicamente no debería estar atacando, en principio.
Vale, y la celiaquía es otro mundo, ¿no? Realmente no es como tal una intolerancia al No es gluten. una intolerancia y no es una alergia exactamente porque es como una enfermedad autoinmune. Es autoinmune, ¿no? También es el propio sistema inmune contra... Un poco Sí, contra cuando sí mismo, ¿no? reacciona con el gluten, pero en este caso sí que destroza las microvellosidades del intestino. Vale. Entonces sí que es autoinmune. ¿Y se ha visto algún tipo de correlación con que se pueda desarrollar cáncer de mayor o algo así, ¿no? Sí, o sea, no hay que alarmar a la gente. Si una persona celíaca lleva una dieta y no tiene muchos, lo llaman como saltos de la dieta en sí, es decir, se mantiene, no va a tener problemas, pero es verdad que hay una correlación que se ha visto, está correlacionado que la celiaquia con algunos tipos de cánceres, pero... Y es por gen, o sea, la celiaquía viene, sabemos un poco... Bueno, existen varios tipos de celiaquía y se puede desarrollar por varias cosas, pero sí que la más común es la que pues, es genética. Es decir, hay un cromosoma, en el cromosoma 6 hay un gen que es el HLA, es la más común. El HLA2. Y entonces puede ser un poco genético, sí, a lo mejor yo... Pero eso soy cuando te lo celíaca. diagnostican, te dicen el tipo de celiaquía. Vale, te lo que es. dicen, ¿no? Sí. Vale, fenomenal. Y ya un poco para acabar con nutrición, ¿qué errores o qué consejos nos das al leer etiquetas? Vamos al súper, ¿qué tenemos que mirar? Bueno, Típico leer aquí etiquetas esto. es relativamente, no es tan fácil. No me digas, vale, digo, no me digas que es sencillo, no me digas que no lo ponen fácil. Bueno, pues cosas así básicas que debería saber la gente. No sé si todo el mundo lo sabe, pero los ingredientes van ordenados de mayor a menor, incluso dentro de los paréntesis. Si hay un paréntesis en los ingredientes es que te está hablando de que son los ingredientes dentro de el ingrediente que había antes. Luego, por ejemplo, hay cosas que Esto es muy tonto, pero todos los ingredientes están obligados a ponerlos o sea, las kilocalorías, o sea, solo están obligados a poner kilocalorías, grasas, de las cuales saturadas, azúcares, La sal, ¿no? hidratos de carbono, de los cuales azúcares, y la sal. Y proteínas. Eso es lo único que están obligados a poner. Ahora, toda la información adicional es, por ejemplo, vitaminas, todo eso, fibra, eso no están obligados a ponerlo. Eso es voluntario de cada marca lo que pone. Y luego, que todo eso está o por 100 gramos o por 100 mililitros. Entonces, si el producto te dice, qué bien, solo tiene 200 calorías. Claro, pero vete a cuántos gramos tiene el producto. Es decir, a lo mejor la barrita son 250 gramos, entonces tienes que hacer una regla de 3, que no te estás tomando solo eso. Vale. Claro. Y de estas cosas que has dicho que vienen, ¿qué exactamente es lo que más tenemos que mirar, ¿no? Los grasas saturadas, la sal, que es un poco lo que... Es que depende del producto en el que estés viendo, porque pues, o sea, si es bollería industrial, pues obviamente pues tienes que mirar, grasas saturadas son muy importantes y luego, por ejemplo, pues los niveles de azúcares, pero es que depende mucho del producto que estés... Entiendo, ¿no? Que depende mirando, mucho claro. Y tú, por ejemplo, si tienes problemas de insulina y tal, tienes que mirar los azúcares, ¿no? Claro. Vale. Muy bien, pues vamos a pasar ya un poco a tu experiencia en el Sandoval. Cuéntanos un poco qué es esto. Bueno, muy poca gente sabe, ¿no? Es un sitio donde... El Sandoval es un centro médico adscrito al Clínico San Carlos y pues se tratan principalmente enfermedades de transmisión sexual. Vale, muy bien. O sea, es un poco un sitio especializado en medicina de salud sexual, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y un poco qué infecciones de transmisión sexual son las más comunes pero menos conocidas? ¿O qué más viste que se trataban ahí? O cuéntanos un poco quiénes iban, qué veías un poco... Bueno, parte de mis prácticas de hospital fueron en el Sandoval. Entonces, allí estuve con la farmacéutica, yo no tenía contacto con los médicos, entonces realmente yo tratar pacientes, o sea, estábamos de trato directo con el paciente, pero solo y exclusivamente dándoles la PrEP. Que ahora vas a explicar qué es la PrEP. Pero pues allí pues se trataban toda clase de enfermedades de transmisión sexual, desde el SIDA hasta herpes, clamidia... Vale, y así un poco la menos conocida, pero que sea más común de lo que pensamos. Bueno, el herpes es muy, muy, muy común. ¿Y cómo se trata el herpes? Claro, es que tú piensas que estoy sesgada, porque toda la gente que va allí tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, entonces no te puedo decir realmente que sea común o no, ¿sabes? Bueno, lo que tú vieras, aquí estamos en tu experiencia. Yo sobre todo trataba VIH. VIH, vale. Pero PrEP. La PrEP, vale. Ahora vamos a acabar un poco con el herpes, qué es un poco el herpes, cómo se trata, cómo se cura. Bueno, el herpes es un virus. Vale. Se puede contagiar, pues eso, fluidos directos, entre ellos transmisión sexual, sangre y tal,
bueno, pues realmente la curiosidad del herpes es que no se llega a curar del todo nunca, entonces se queda como latente en los nervios y puede reactivarse. O sea, es una enfermedad que realmente no es crónica, ¿no? Es crónica, pero está inactiva. Está inactiva, pero se puede reactivar aunque la hayas tratado, ¿no? Vale, muy bien. Vamos a pasar un poco qué es esto de... Bueno, el VIH lo conocerá casi todo el mundo, pero ¿qué es esto de la PrEP? Y un poco, sabemos que hay test rápidos de esto, que hay un post. Cuéntanos un poco que tú en esto has estado en la farmacia, en el hospital. La PrEP es una medicación que se da actualmente financiada por la sanidad pública para evitar el contagio del VIH. Son unas pastillas, entonces son un conjunto de 3 medicamentos dentro de unas propias pastillas. Lo que sí que tienen que ser es como muy constantes a la hora de tomárselas y pues con ellas se puede evitar o disminuir mucho el riesgo de contagiarse, incluso sin método físico de protección. Entonces, o sea, sin usar el preservativo podrías no contagiarte, ¿no? Claro. Vale, entonces esto un poco... si sé que siempre se me olvida usar el método de concepto... Claro. ¿no? Físico, la barrera física. La barrera física y tal, hay gente que se lo toma solo por si acaso ir evitando, ¿no? Evita. Vale, y también hay unos test rápidos, ¿no? En la farmacia para si tú has tenido una noche que no te acuerdas o lo que sea, pues hay unos test rápidos que te dicen... Es que la gracia de que existan esos test rápidos es porque está la PrEP y la PEP. La PEP es post-exposición. Vale. Entonces, es un tratamiento que si te lo tomas después de haber tenido alguna relación de riesgo, se llama, puedes evitar también el contagio. Puedes evitarlo. Claro, puedes evitar el contagio. Entonces, es muy importante y no creo que mucha gente lo sepa. Claro. O sea, muy bien, muy bien. Pero bueno, realmente esos test rápidos no serían tanto para la post porque esos ya te dicen si estás contagiado o no. Pero si tú has tenido Pero son test para muchos tipos de enfermedades de transmisión sexual, ¿eh? Vale. O sea, no solo VIH. O sea, puedes ver... O sea, y son test rápidos de he tenido una relación de riesgo, no me acuerdo, y puedo ir y están en la farmacia. Están en la farmacia. Y la post... ¿tienes que ir a un sitio especializado o también...? Pero la post tiene que ser inmediatamente, o sea... Sí, inmediatamente. Después. Bueno... La post se da en los hospitales. En los hospitales. Y yo creo que en el Sandoval también se daba. Yo no la di porque yo estaba especializada en la PrEP. En la PrEP. Porque es que la PrEP, la gente viene con cita. Es decir, tú sabes que si te acaban las pastillas a los 2 meses, pues vienes tal. Luego están los médicos y tal que recetarían. Vale. Muy bien, muy bien. Y un poco el tratamiento del VIH, que ya básicamente la gente puede tener hijos, puede vivir prácticamente sin problema, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo... Si se lleva un buen tratamiento y es ya prácticamente indetectable en sangre, entonces se podría tener incluso relaciones de riesgo pero claro, eso depende mucho de la persona y de cómo esté llevando el tratamiento y de los análisis que se vaya haciendo pues ahora se detecta o la carga vírica, ¿no? Claro, la carga vírica. Bajar mucho la carga vírica. Claro, incluso se puede no transmitir al feto. Es decir, ya puede quedarse incluso... Hoy en día ya existe esa opción. Vale, eso es muy buena noticia también, ¿no? Vale, muy bien, pues vamos a pasar así a algunos temas un poco curiosos o tal y pues ya estaríamos casi a punto de acabar, ¿no? Venga. Por ejemplo, ¿por qué el nolotil está prohibido en casi todos los países de Europa y en España no? Bueno, el drama del nolotil. Si es que hay hasta una asociación para prohibir el nolotil en España. A ver, lo que pasa con el nolotil es que es el metamizol, ¿vale? El principio activo es el metamizol, pero vamos a llamarlo nolotil todo el rato porque es lo que conoce la gente. En Europa tienen unas enzimas que el nolotil tiene un efecto secundario que es la agranulocitosis, que son problemas en el sistema inmune. Vamos a llamarlo así porque tiene un nombre feísimo. ¿Es peligroso? Sí, es bastante peligroso porque como que disminuye nuestras células de defensa, ¿vale? Entonces, cualquier cosa nos podría hacer mucho daño. Más o menos. Entonces, lo que pasa con esto es que en el norte de Europa y en muchos otros sitios tienen unas enzimas que hacen que
sea mucho más probable que esta granulocitosis pase. Entonces, cuando tienes un efecto secundario que te pasa en un porcentaje muy alto de la población y es tan potente y es tan dañino como este, pues es casi mejor prohibir el medicamento. ¿Qué pasa? Que en España, porque no te hablo de Europa, en plan, en Francia está prohibido, creo, ¿sabes? O sea, en Europa no se comercializa. ¿No? En España no tenemos tanto ese gen, esa enzima, ese tal. Entonces, para nosotros es un medicamento que funciona súper bien. De hecho, es el medicamento número 1 vendido en España. Entonces, se receta como caramelos porque funciona muy bien y el efecto ese secundario está en muy, muy, muy baja población. ¿Qué sucede? Que ahora está muy en boca de todos, que con la globalización ha venido mucha gente de fuera con otras genéticas, con muchos tal, que a lo mejor ya son españoles, pero ya hay mucha más mezcla, entonces hay más posibilidades ahora. Se está reevaluando, pero bueno, Nolotil en principio sigue comercializado en España. Porque la cosa es que esta enzima se transcribe o lo que sea a través de un gen, que por lo que sea en España no lo tenemos tanto, pues ¿no? claro. Y mientras que en el norte de Europa o por otros sitios sí que ese gen está en un gran porcentaje de la población. Entonces, lo que pasa es que en España, no por lo que sea, aunque haya una asociación de gente que le ha podido pasar, ¿no? Claro, es que eso si te pasa, como en España está legalizado, no hay, o sea, es más difícil, yo creo, el seguimiento de hacer la correlación, ¿sabes? Porque como se comercializa tanto en Nolotil y se receta tanto... Y este efecto secundario de la granulocitosis, no sé si lo pronuncio bien, ¿tiene cura? ¿O ya no, es... sí. Vale, a ver, pero es probable la hospitalización, o sea, es difícil. Vale. Es un, pero no es crónico ni nada de eso. No, pero ha habido muchas muertes. Vale, entonces... vaya. Vale. Pero bueno, si alguna vez, si te has tomado más de 2 veces Nolotil y no te ha pasado nada, no te va a pasar nada. Vale, o sea, ya un poco si ya te lo has tomado y no te ha pasado nada, podemos decir que ese gen no está en nosotros, ¿no? Más o menos. Vale, vamos a pasar también un poco a qué efectividad tienen estas dietas de moda como la keto, el ayuno intermitente. Bueno, es que luego eso... A mí el mundo de dietas no me gusta generalizar porque a cada uno le funciona una cosa. Es decir, o sea, hay gente que le funcionan cosas muy raras y le funcionan y lo han probado y fenomenal. Hay gente que eso no le funciona nada. Entonces, bueno, el ayuno intermitente, eficacia científica está ahí detrás y se sigue buscando, lo de cuanto más tiempo de ayuno, bueno, nuestra hormona de la leptina, que es la que regula el hambre, todo esto nos ayuda a hacer... Pero es que es muy, muy personal, porque hay gente que es que no puede estar sin tomar alimentos durante 16 horas. O sea, y luego la keto y tal, pues depende. Keto es eliminar todos los hidratos de carbono, entonces depende. Vale, o sea, se están buscando evidencias científicas y un poco a cada uno le funciona lo que... La nutrición es una ciencia en progreso. Oye, está todo en progreso, ¿no? Sí. ¿Y suplementos vitamínicos? ¿Qué opinamos? ¿Necesarios? ¿No? ¿Supervisión? Bueno, claro, o sea, el suplemento vitamínico, lo primero es hacerte una analítica y de lo que estés bajo, es muy importante suplementar cuando no se llega con la alimentación. Siempre hay que intentar que se llegue con la alimentación. Por ejemplo, la vitamina D, que a pesar de vivir en España con mucho sol, como un 80% de la población, un 80% es deficitario en vitamina D y en ácido fólico. Por algún motivo que desconozco, todo el mundo... Y eso que tenemos bastante sol, ¿no? Pues suplementar con vitamina D es muy importante, porque si estamos faltos, muchas veces estamos cansados, tal, entonces es importante. Pero la suplementación... porque sí, no tiene ningún sentido. O sea, suplementate lo que estés falto y el médico tiene que supervisarlo o no es necesario. No, pero por ejemplo con la vitamina D no te la dan para siempre, te recetan unos meses y sobre todo en verano te dicen que la intentes quitar porque vas a tener exposición solar casi seguro y luego te vuelven a hacer una analítica y dicen, pues es que aquí ya no tienes que suplementar más. Y así, ¿por qué las vitaminas liposolubles como la A, la D, la K... pueden ser peligrosas si se toman en exceso? Bueno,
Existen dos tipos de vitaminas, las liposolubles, que se acumulan en grasa, y las hidrosolubles, que se acumulan, en agua. Entonces, las hidrosolubles son las que se eliminan a través de la orina, o sea, no hay ningún problema realmente, porque no se acumulan. Pero las liposolubles se acumulan. Entonces, cuando hay un exceso de vitaminas... Las vitaminas son malas, en defecto y en exceso. En exceso son exactamente igual de malas que en defecto. Entonces, sobre todo las liposolubles, que son las ADEK, A, D, E y K, son las liposolubles, esas en exceso también pueden provocar bastantes problemas. Porque no se eliminan, ¿no? Claro. Vale. Y así ya un poco para finalizar, ¿hay realmente alimentos que se pueden llamar superalimentos o es realmente un marketing de...? Bueno, yo habiendo estudiado la carrera, juraría que nunca nos han hablado del concepto superalimentos. Hay alimentos que nutricionalmente sí que están... mucho mejor que otros, es decir, hay alimentos que... pero no existe ningún alimento que cubra todas nuestras necesidades nutricionales. Así que eso, existen alimentos que están que están muy bien nutricionalmente hablando, pero superalimentos, no sé. Es que es un concepto muy amplio en realidad. Bueno, ya así para acabar, te voy a hacer alguna pregunta personal de qué opinas tú, ¿vale? Y ya pues... lo que tú opines, ¿vale? Por ejemplo, si pudieras cambiar algo en la forma en la que se educa un poco sobre los medicamentos y la salud, ¿qué harías? Bueno, pues que, por ejemplo, que la gente tenga en cuenta que un medicamento tiene efectos secundarios y aunque tú no los estés notando, es probable que los estés teniendo de alguna forma o a largo plazo los puedas tener. Entonces, tener muy en cuenta las indicaciones, o sea, ojalá todo el mundo se leyese los prospectos, por lo menos la parte que entienda, no hace falta que se lea el tal, y sepa cuándo utilizarlo y cuándo no tiene que utilizarlo. Y hacer caso al farmacéutico. Siempre, nadie escucha a los farmacéuticos. Nadie les escucha, pero son muy... Bueno, y a los médicos. Hombre, a los médicos 100%. Pero la interacción del fármaco es un poco del farmacéutico, ¿no? Uh-huh. Y un poco así para finalizar, ¿cómo ves, cómo crees que puede la farmacia y la nutrición trabajar juntas para mejorar un poco la salud pública? Bueno, yo opino que se complementan muy bien, que creo que lo que no te puede hacer la nutrición te lo pueden suplementar fármacos, pero que con las dos ciencias es muy probable que se puedan tratar muchos defectos y, por ejemplo, es que con una buena nutrición y con un buen consejo farmacéutico y en total se podría incluso descolapsar, no sé si esa palabra existe, el sistema de salud que tenemos ahora mismo colapsado por muchas tonterías. Y es que un 20% de la gente que va a los hospitales es por efectos secundarios de medicación que está tomando, por efectos en cadena. Sí, imagínate. Pues un efecto secundario de un medicamento te está provocando que te duela la tripa. Y entonces tú vas al médico porque te duele la tripa y te recetan otra cosa. Y entonces luego viene y luego otra y otra. Vale, pues ese efecto en cascada se podría evitar con un buen uso de los medicamentos, una buena alimentación y bueno, eso sería muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha estado muy interesante todo lo que has contado y pues nos vemos ya en el siguiente podcast de 720 Ciencia. Y muchísimas gracias a todos los oyentes. Espero que les hayan gustado y pues cualquier pregunta que se les pueda ocurrir que la pongan y a ver si se puede contestar. Muchas gracias.